En matemáticas, algo que implica el uso del signo igual, lo vamos a llamar igualdad. Ejemplos. Vamos a poner estos 6 ejemplos que tenemos aquí en la presentación. Y en este caso, fíjense cómo 5 más 7 nos da 12 y 15 menos 3 nos da a 12. Quiere decir que esta igualdad se cumple, es verdadera. 6 por 7 es 42 y 30 más 12 también es 42, entonces se cumple la igualdad, es verdadera. Pero fíjense aquí que 8 más 2 nos da a 10, mientras que 18 entre 3 nos queda a 6. Esta no se cumple. 80 entre 4 nos da a 20 y 2 por 10 nos da a 20. Esta sí se cumple. 6 al cuadrado es 36, 29 más 7 también es 36, se cumple. 14 más 8 nos da a 22 y 75 entre 3 nos queda a 25. Esta no se cumple. Resulta que en matemáticas todo debe ser exacto, es decir, se deben de cumplir todas las operaciones. Para que esta equivalencia se cumpla, entonces solamente me interesan las igualdades verdaderas y a ellas les llamaremos ecuaciones. Ahora, bien, una ecuación, por ser una igualdad, implica el uso del signo igual. Pero entonces, el signo igual nos separa toda la ecuación en dos partes. Lo que queda a todo el lado izquierdo de la igualdad y lo que queda a todo el lado derecho a la derecha de la igualdad. Por lo cual, a estas dos cosas sombreadas, tanto en azul como en morado, le vamos a llamar lados de la ecuación. Y a lo que está sombreado en azul, precisamente el lado izquierdo, y a lo que está sombreado en morado, le vamos a llamar lado derecho de la ecuación. Cuando a una ecuación se le aplica la misma operación a los dos lados, esta sigue siendo válida. Ejemplo. Fíjense que si yo tengo aquí el lado izquierdo y el lado derecho, estos los mantengo exactamente igualitos, pero le aplico la misma operación a los dos lados y que afecte a todo el lado que se le esté aplicando. En esta ocasión se me ocurre aplicar un más 4 del lado izquierdo, pero lo tengo que hacer del lado derecho también. Porque misma operación a los dos lados. Ahora, fíjense que 5 más 7 es 12 y 15 menos 3 es 12. Entonces era una ecuación, una igualdad verdadera. Pero ahora al sumarle 4 a ambos lados, 5 más 4 nos da a 9 y 9 más 7 nos da a 16. 5 menos 3 nos da a 12 y 12 más 4 también nos da a 16. Claro, 16 no es igual a 12, porque se le aplicó a ambos lados alguna operación. Pero entre los dos lados siguen siendo iguales. Es decir, 16 sigue siendo igual a 16. Entonces, ojo con esto. Un lado no conservará el mismo valor, es decir, el valor de 12 original cambiará. Pero entre los dos lados se conservará la equivalencia 16 igual a 16. Y este principio es el que se aplica siempre para operar con ecuaciones. Sean ecuaciones lineales o sean de cualquier tipo, que ya enseguida veremos la diferencia. Muy bien. Ahora, por ejemplo, si yo aquí aplico el menos 4 a ambos lados, exactamente lo mismo, pero a ambos lados, entonces sabemos por el álgebra que ya hemos manejado, menos 4 por 5 es menos 20 y menos 4 por 7 es menos 28, lo cual la suma nos da menos 48. Y del lado derecho, menos 4 más 15 nos daría menos 60 y menos 4 por menos 3 nos daría más 12. Si sumamos menos 60 más 12 me da menos 48. Entonces, observemos que al aplicarle el menos 4 a ambos lados y que le afecte a todo, esta sigue conservando la equivalencia. No será el valor original de cada lado, pero
entre los dos lados seguirá valiendo lo mismo. Perfecto. Ahora imaginemos que yo aplico el cuadrado de ambos lados. Entonces 5 al cuadrado 25, 5 por 7, 35 por 2, 70. Aquí estamos desarrollando el binomio al cuadrado, aquel que me dice el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. 49. Ahora, aquí nos daría 15 al cuadrado, 225, 15 por 3, 45, por 2, 90, y 3 por 3, 9. Observemos que si yo sumo 25 más 70 más 49 me da 144. Y 225 menos 90, 135. Y 135 más 9 me da 144. Se conserva la equivalencia, es decir, sigue siendo una ecuación porque a ambos lados se le manejó la misma operación. Es decir, aquí se aplicaron los cuadrados de ambos lados. Muy bien. Esto es importante porque de aquí se derivan todas las reglitas que vamos a ver. Perfecto. Fíjense que no tiene sentido entonces operar con números en una ecuación si ya sabemos que deben de dar lo mismo. De hecho, la mayor contribución de una ecuación es cuando se aprovechan sus propiedades para encontrar valores que no conocemos. Ese es el objetivo de manejar ecuaciones. Ejemplo, imaginemos que yo quiero encontrar un valor tal que si le sumo 6 debe de ser igual a 22 menos 5. Ah, bueno, 22 menos 5 da 17. Y de este lado podría imaginarme que algo más 6 sea igual a 17. Pues entonces no es tan difícil encontrar que el 11 la cumpliría. 11 más 6 nos daría 17. Pero ese 11 la cumple solamente ese valor. Si yo pongo otro, por ejemplo, 7, pues ya no la va a cumplir porque 7 más 6 es 13, ya no da 17. Ahora, pero puede haber igualdades o ecuaciones tan sencillas como estas, pero complicadas como estas, donde se cumpla y yo debo de buscar el valor que va aquí y aquí, que haga que todo esto resulte equivalente entre lado y lado. Ese es el objetivo de una ecuación. Y para esto, lo que vamos a hacer en forma práctica es agregar una incógnita en el lugar de búsqueda. Por ejemplo, aquí, si yo estoy buscando ese número, a ese número le puedo llamar X. Pero no tiene que ser X, puede ser M, N, R, S o T. Por ejemplo, acá yo puedo decir que al lugar donde va la incógnita le vamos a llamar Y. Y listo. Allí entra el uso de los literales y claro, se hace una serie de operaciones válidas que ahorita vamos a platicar sobre ellas para lograr encontrar ese valor que haga que estas igualdades sean equivalentes o sean verdaderas. Es decir, que sean ecuaciones. Perfecto. Muy bien, por ejemplo, vamos a ver cómo operamos con esta ecuación que tenemos aquí, qué habría que hacerle para que se cumpla esa igualdad. Y bueno, el primer objetivo ya al tener una ecuación con la variable como tal, sería dejar la variable sola. Y para eso nos aprovechamos de esto, que nos dice que cuando se le aplica la misma operación a los dos lados, esta seguirá siendo válida. Por lo tanto, entonces si el objetivo aquí es dejar la X sola, ¿qué podría hacer para obtener ese valor operando con esta ecuación? Bueno, para dejarla sola, si tiene el sumado aquí el 6, pues se me ocurre restarle 6. Pero lo tendría que ser a los dos lados para que no se pierda la equivalencia. Así que lo hago. Y listo, al menos 6 llamaríamos resta y sería la operación contraria de la suma.
Por lo tanto, para dejar sola una variable normalmente hay que operar con una operación contraria a la inmediata que tenemos. Ahora, si yo simplifico ambos lados, observemos cómo aquí el 6 con el menos 6 se cancelan. Solamente me quedaría la x sola, porque me da 0, no es necesario poner el 0 en una suma. Mientras que 22 menos 5 nos da 17 y 17 menos 6 nos queda 11. Y esta sería una ecuación verdadera, pero más simple, en donde directamente ya me está diciendo que la x debe valer 11. Ahora, imaginemos, esta operación es cortita, pero puede haber operaciones más largas dentro de las ecuaciones. Cuando yo ya termine, yo ya deje despejada la x, esto se llama despeje de la ecuación lineal. Cuando yo ya tenga el valor franco que debe de tener esa variable, que es este 11, para saber si es verdad la ecuación original, es decir, operamos con certeza, solamente me puedo regresar aquí a la ecuación original y sustituir ese valor que encontré para x. Es decir, aquí vamos a poner el valor de 11 y si esto da la equivalencia, quiere decir que operé correctamente. 11 más 6, vemos que da 17 y 22 menos 5, observemos que da 17. Por lo tanto, si lo hago correctamente, obtengo un valor para esa incógnita y si ese valor lo regreso y me sigue dando equivalente, quiere decir que operé correctamente. Por lo tanto, es una demostración que el problema se hizo correctamente. Pero el chiste de todo es valernos de esto para entender las operaciones, pero a la vez aplicarlas de una forma más dinámica. Es decir, ¿qué estaría pasando? ¿Qué es esto? Ahí va. Muy bien. Entonces, ¿qué tal si nosotros, en vez de pasar por este paso intermedio, pasamos directamente de aquí hasta acá? Sin tener que restar el 6 a ambos lados. Muy bien, muy sencillo. ¿Qué habría que hacer? Entonces, bueno, veo que el tener este más 6 de aquí, para quitarlo, es equivalente a poner un menos 6 del otro lado. Entonces esto nos da pauta que para dejar sola una incógnita, cuando se está sumando de un lado, pasa restando al otro lado. Y esto lo podemos tomar ya como cierto, como una ley que se deriva precisamente de esta oración. Que esta oración es la que aplica siempre para todo. Mientras que este detalle solo aplica cuando está sumando. Porque cuando está sumando pasa restando. Perfecto. Ahora imaginemos en este ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero encontrar el valor de x? Bueno, el objetivo es dejarlo solo la x. Por lo tanto, me doy cuenta que cómo puedo hacer que la x se quede sola. Bueno, aquí veo que este 3 está multiplicando, pues divido a ambos lados por la regla general. Entonces a ambos lados le aplico la división entre 3, precisamente para que aquí se cancele y me quede la x sola. Y del lado derecho me quedaría esto. Quiere decir que si yo aplico una oración que vaya directamente desde esta parte original a esta parte final, pues diría que ¿qué le está ocurriendo al 3? Bueno, para dejar sola la x, el 3 la está multiplicando. Entonces diría, para no dividir ambos lados entre 3, hacerlo la operación en forma más dinámica, diría, está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Y listo, entonces esto siempre se va a cumplir. Pero observen que la suma y la resta se pueden entender como operaciones contrarias. La multiplicación y división también. Y así como ya vimos el caso de estas dos, también podríamos decir que cuando está al cuadrado pasa como raíz cuadrada
y cuando está al cubo pasa como raíz cúbica. Y entonces esto siempre se va a cumplir. Pero para que esto funcione correctamente, lo que vayamos a pasar debe de afectar a todo el lado original. Y cuando pase, debe de afectar a todo el lado final. Es decir, si yo quiero algo que está multiplicando, pasarlo dividiendo, bueno, debe de estar multiplicando a todo un lado y pasar, cuando pase dividiendo, debe de pasar dividiendo a todo el lado de llegada. Y con eso vamos a asegurar que las equivalencias siguen siendo válidas. Muy bien, correcto, vamos a todas estas notas, las vamos a juntar, las vamos a pasar aquí al lado derecho para tenerlas explícitamente escritas. Vamos a ver el grado de ecuaciones y las incógnitas. Por ejemplo, esta es un tipo de ecuación 4x menos 18. Y observemos que cuando no está escrito el exponente, pues se debe de simular como un 1. Por eso aquí lo puse en rojo. Es decir, si yo tengo solamente 4x menos 18, esto es exactamente lo mismo. Porque cuando no está escrito, el exponente de esa x es 1. Precisamente es el grado. El grado es el valor mayor del exponente. Y el número de incógnitas aquí es 1, es decir, el número de variables. Aquí la única letra existente en esta primera ecuación, en este primer ejemplo, es la x. Por lo tanto, esto se puede decir que es una ecuación de grado 1 con una incógnita. También, ecuación lineal, cuando es de grado 1, también se le suele llamar ecuación lineal. Y claro que tiene una incógnita porque nada más aparece la x. En el siguiente ejemplo vemos que es de grado 2. Y recordemos que el grado es el exponente mayor que exista en toda la ecuación. Aquí hay dos incógnitas. Por lo tanto, el primer término tiene de grado 2. El último término tiene grado 2. Y el término del medio también tiene grado 2 en grado total, es decir, 1 de la x más 1 de la y nos da a 2. Entonces, esto es una ecuación de grado 2, pero tiene dos incógnitas, la x y la y. También se le puede llamar, cuando es de grado 2, ecuación cuadrática con dos incógnitas. Esta sería una ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado, pero solamente tiene una incógnita, que es la x. También se le suele llamar ecuación general de segundo grado, con una incógnita. Por ejemplo, en esta es de grado 4, porque observemos que aquí este es de grado 3, este término es de grado 1, pero aquí la x es 3 y la y tiene exponente 1, la suma nos da 4. Por lo tanto, el grado completo de esta ecuación es grado 4. De hecho, tengo un video donde se habla precisamente del grado de los polinomios. Por si gustas ir a revisarlo con más calma. Y viene muy completo. Y hay tres incógnitas que serían x, y y z. Perfecto. Ahora, los tipos de ecuaciones que vamos a ver en este curso de álgebra básica, álgebra elemental, pues es la ecuación lineal con una incógnita. Este es un ejemplo. Después veremos ecuación cuadrática con una incógnita. Este es un ejemplo, ecuación cuadrática o ecuación general de segundo grado con una incógnita. Después veremos sistemas de ecuaciones o ecuaciones simultáneas o ecuaciones acopladas. Esto va de acuerdo al país. En España le llaman ecuaciones acopladas. Muchos lugares de Latinoamérica le llaman sistemas de ecuaciones. He visto que aquí en México lo usan mucho como ecuaciones simultáneas. Esto es cuando son varias ecuaciones y todas se deben de cumplir a la vez. Entonces aquí son dos ecuaciones y cada una de ellas tiene dos incógnitas. Entonces se llama ecuaciones simultáneas con dos incógnitas o sistema de ecuaciones
de dos ecuaciones con dos incógnitas. Después vamos a ver exactamente algo parecido, pero tres ecuaciones con tres incógnitas. Y luego vamos a ver ecuaciones de grado superior con una incógnita. Y precisamente para resolver este tipo de ecuaciones, pues veremos más temas. Nos falta llegar a eso. Pero por lo pronto vamos a hacer un leve ejemplo de la primera ecuación lineal que nos extenderemos en el próximo video. Para resolver ecuaciones como de este tipo, que son las más sencillas. Muy bien, ¿cómo lo solucionamos? Perfecto. Pues habíamos dicho, aplico la misma operación de ambos lados. Entonces, del lado izquierdo sumo 18 para que se cancele este menos 18. Del lado derecho también. Los cancelo. De este lado solamente me quedaría 4x. Del lado derecho solamente el 18. Y aplico la división de ambos lados para que se cancele este 4 y me quede la x sola, que ese es el objetivo de la solución de esta ecuación. Así que 18 entre 4 no tiene valor exacto, pero tiene mitad. Mitad de 18 es 9, mitad de 4 es 2 y esta sería la solución. Claro que vamos a buscar soluciones de forma más dinámica aplicando estas cuatro reglitas de aquí, pero eso ya lo veremos en el próximo video. Regálame tu suscripción y hasta la próxima.